Una vez que hemos establecido cuál es el panorama general de la subordinación en latín, vamos a estudiar en primer lugar las estructuras de infinitivo y las de gerundio. Aquí puedes ver las diferencias entre un sintagma nominal y una estructura de infinitivo, que en realidad ya conoces puesto que llevamos todo el curso trabajando con los sintagmas nominales. Pero también, si recuerdas, hemos estudiado las estructuras de infinitivo básicas en la lectio 4 y dispones además del correspondiente videotutorial. Decíamos allí que el infinitivo es un sustantivo verbal en dependencia obligatoria de un verbo conjugado de significado compatible con infinitivo. Por ejemplo, el verbo conjugado desea, en Paula desea, requiere un complemento obligatorio que puede ser un infinitivo. Paula desea casarse. A su vez, el infinitivo no deja de ser un verbo, por lo que puede llevar sus propios complementos, obligatorios o no, en el caso que les corresponda. Por ejemplo, nobis, en este mismo ejemplo, es un complemento de régimen en dativo de nubere, porque el verbo nubere necesita un complemento obligatorio, casarse con alguien, y ese complemento obligatorio en latín se expresa en dativo. Ahí lo tienes en nobis. El infinitivo con sus complementos conforman lo que llamamos una estructura de infinitivo, que en bloque complementa al verbo conjugado en calidad de complemento directo. La puedo sustituir por lo. Paula quiere casarse, Paula lo quiere. O también puede realizar la función de sujeto si el verbo conjugado está en pasiva o es impersonal. En este caso puedo sustituir la estructura de infinitivo por eso para ver que concuerda con el verbo. En este ejemplo que ya conoces, rebus in angustis faciles contendere vitam, situaciones angustiosas, es fácil despreciar la vida, yo puedo sustituir despreciar la vida, contendere vitam, por eso. En situaciones angustiosas es fácil eso. Si lo pongo en plural, en situaciones angustiosas son fáciles, ya no puedo decir eso, tengo que decir esas cosas. Una concordancia que demuestra que eso, contendere vitam, es el sujeto de est, igual que lo es en español, despreciar la vida de es. Cualquier estructura de infinitivo realizará una de estas dos funciones, mayoritariamente la de complemento directo, incluido el tipo nuevo que vamos a estudiar ahora y que denominamos estructura de infinitivo con sujeto en acusativo. Y es que efectivamente el infinitivo no solo puede llevar, si lo necesita, un complemento directo, en acusativo como sabes, sino también un sujeto propio que se expresa en el mismo caso. Esta construcción no existe en español. Para su traducción tenemos que recurrir a una subordinada sustantiva introducida por el nexo que. Atiende a la animación y al ejemplo que te proponemos. Dice, nunquam se quenase domi filo jurat. Entonces, tú tienes un verbo conjugado con su sujeto, filón, filo, el verbo conjugado, jurat, jura, filón, y a continuación el complemento directo del verbo jura, que tiene forma de estructura de infinitivo con sujeto en acusativo. Para recoger en español esta construcción hay que introducir el nexo que en vuestras traducciones. Filón, jura, que. Seguidamente ponemos el sujeto de esta subordinada, que en latín es el sujeto de infinitivo, se. Filón jura que él. Nunca es el complemento circunstancial del infinitivo, y date cuenta ahora cómo el infinitivo latino tenemos que recogerlo en español por una forma verbal conjugada en concordancia con el sujeto él, y además respetando el tiempo y la voz de kenase. Kenase es un infinitivo de perfecto, por lo tanto indica una anterioridad con respecto al verbo del que depende, con respecto a jurat. Jura que él nunca ha cenado, complemento circunstancial del ha cenado, del kenase, domi, el locativo, en casa, complemento circunstancial del lugar en este caso. Bien, el hecho de que el sujeto de infinitivo se exprese en acusativo acarrea algunas consecuencias relativas a la concordancia. Quiero decir, si el sujeto de infinitivo va en acusativo, todo lo que concuerde con él también aparecerá en acusativo. Por ejemplo, un atributo del verbo ese. Si ves el ejemplo, talen gerionen fuise credo, creo que Gerión fue tal, y atiendes a que el sujeto del infinitivo fuise es gerionem, el complemento del fuise, que es talen, el atributo, también, si te fijas, va en acusativo porque va haciendo referencia a gerionen, es decir, va en concordancia con el sujeto. Y lo mismo sucede con el participio que forma parte de un infinitivo de perfecto pasivo, y es que aparece en acusativo porque concuerda con el sujeto del infinitivo en género y en número.
Si atiendes al ejemplo crediste satis vindicatum esse, crees que tú has sido vengado suficientemente, verás que vindicatum, la forma participal que integra el infinitivo, va en acusativo de singular. ¿Por qué? Porque va haciendo referencia a te, que es el sujeto del infinitivo. Va en acusativo singular y en este caso además masculino por mera concordancia. Por otro lado, una cuestión que se te va a plantear con relativa frecuencia es saber si un acusativo con infinitivo es sujeto de ese infinitivo o complemento directo de ese infinitivo. Entonces, resolver este dilema es una cuestión de coherencia de significado, específicamente, porque si tú tienes un acusativo con infinitivo en verbos cuyo significado no requiere un complemento directo, eso es que el acusativo será sujeto de infinitivo. Lo mismo sucede con un infinitivo en voz pasiva, puesto que la pasiva, a diferencia de los verbos deponentes, excluye el sintagma complemento directo de su estructura sintáctica. Por lo tanto, ese acusativo tendrá que ser el sujeto del infinitivo. Así, volviendo al mismo ejemplo de antes, te tendrá que ser sujeto del infinitivo porque vindicatum esse es una forma de perfecto pasivo y como pasivo no puede llevar complemento directo. Bueno, y para terminar y a modo de conclusión te vamos a ofrecer una manera sencilla de recordar esta construcción con el ejemplo volo te venire, quiero que tú vengas, donde puedes ver de una forma sencilla lo que es una construcción de infinitivo con sujeto en acusativo en latín. Por cierto, que esta construcción no tiene equivalente ciertamente en español, pero sí lo tiene en inglés. Así, por ejemplo, en inglés I want him to come, puedes ver que el him to come es el infinitivo, el him, no he, es el sujeto del infinitivo, es el propio sujeto del infinitivo, y toda esa estructura va a depender del verbo conjugado I want. Entonces es exactamente un calco de la estructura latina para que tengas dos referencias y te puedas acordar de ellas cuando las encuentres en los textos. Una vez vistas las estructuras de infinitivo, vamos a ver las estructuras de gerundio. Y lo primero es identificar el gerundio. El gerundio lo vas a reconocer porque es una forma verbal que deriva del infectum que tiene la marca o morfema MD. Por ejemplo, de audio audiendum, de amo amandum. Esta forma verbal se declina como un neutro de la segunda declinación, pero solo en singular. Además, por razones que veremos luego, no tiene ni nominativo y su acusativo solamente aparece introducido por preposición. Entonces, el gerundio es, como el infinitivo, un sustantivo verbal y, como verbo, puede llevar sus propios complementos, aunque no sujeto. Esos complementos pueden ser obligatorios, directo, indirecto, de régimen o circunstanciales, pues el gerundio con sus complementos conforman una estructura de gerundio. Si observas el ejemplo ad natalicium diem colendum, verás fácilmente que el gerundio es colendum por su marca en nd, en este caso viene introducido por una preposición ad, y tiene su propio complemento directo en acusativo que es natalicium diem, para celebrar tu cumpleaños. Sobre las traducciones hablaremos un poquito más adelante. Una estructura de gerundio sirve para cubrir las posiciones sintácticas que la estructura de infinitivo no cubre. Es decir, el gerundio no tiene nominativo ni acusativo, a no ser que venga introducido por preposición, porque las funciones de sujeto y de complemento directo son las propias del nominativo y el acusativo. Como sabes, las realiza la estructura de infinitivo. Por el contrario, otras funciones, como el complemento del nombre, complemento de adjetivo o complemento circunstancial, que no realiza una estructura de infinitivo, justamente se expresan en gerundio. Y esto nos lleva justamente a ver cómo debe de traducirse una estructura de gerundio. Y es que a efectos de traducción el gerundio pocas veces equivale a un gerundio en español, si acaso cuando va en ablativo, sino más bien, y por lo que hemos comentado anteriormente, a un infinitivo introducido por preposición. Si tú tomas el ejemplo modus vivendi, es latinismo, es el modo de vivir. Ahí ves el gerundio genitivo introducido, claro, en castellano, puesto que es un complemento del nombre por la preposición de. Igualmente el gerundio en dativo o con las preposiciones de acusativo ad, in, of,
expresa finalidad, para. Lo mismo que cuando va seguido de los nombres causa y gratia. Por ejemplo, el latinismo tocendi causa literalmente significa para enseñar, es decir, a modo de ejemplo. Observa la disyuntiva que plantea el ejemplo que te proponemos. Vinum tu facies bonum vivendo, donde el gerundio vivendo tú lo puedes interpretar como un ablativo complemento circunstancial del verbo facies y traducidas tú harás bueno el vino bebiéndolo, o puedes interpretarlo como un complemento del adjetivo bonum, tú harás un vino bueno para beberlo. Cualquiera de las dos interpretaciones es válida, aunque nosotros, por el contexto del epigrama, sabemos que la adecuada es la que te ofrecemos aquí. Ahora ya solo nos queda proponerte que pases a la sección de técnicas de traducción y encares la interpretación y la traducción y el análisis, si te es necesario, de las estructuras de infinitivo y de gerundio que te proponemos en la sección